Capítulo 26, versículos del 1 al 17. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana, porque tuve miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste: es mi hermana? E Isaac le respondió: porque dije: quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó a aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Esta es la palabra del Señor, inerrante, infalible, en la cual hacemos bien en acercarnos a ella con reverencia y con toda atención para nuestra alma, para el beneficio de nuestra alma. Quiero invitarles a que oremos y luego caminemos por estos versículos. Bendito Dios, Padre que estás en los cielos, gracias por el favor que tienes para con nosotros, en el cual nos podemos reunir con libertad en esta mañana, como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, teniendo de antemano que el cuerpo de Cristo y la iglesia no es este lugar, sino que es cada uno de nosotros, atendiendo a ese llamado, a salir fuera, para vivir, para glorificarte y para servirte. Amado Padre, oramos en esta mañana rogando que hables a nuestras almas. Solamente tú sabes la necesidad que hay en cada uno de nosotros. En unos de ser edificados, en otros de ser exhortados, en otros también de ser consolados. Pero para esto tu palabra es suficiente. Por eso acudimos a ti y la abrimos en esta mañana para que hables a nuestro corazón, para que nos ayudes a enfrentar las circunstancias que a veces tenemos que atravesar en nuestra vida y que en muchas de ellas nos cuesta creer en tu palabra y en tus promesas. Damos gracias, poderoso Dios, porque en tu misericordia
nos ayudas a estar aquí de en pie. Oro para que seas tú y no yo, Señor. Esta vasija que no es más sino barro en tus manos, úsala para tu gloria, para tu alabanza, porque es para ti, bendito Señor, y es por ti que vivimos. En el nombre de tu amado Jesucristo, nuestro Rey y Salvador y Señor. Amén. Bien, Génesis capítulo 26, versículo 1 al 17 hemos leído, y el título para este mensaje es ¿cuál el Padre? ¿Cuál el Hijo? ¿Cómo es el título? ¿Cuál el Padre? ¿Cuál el Hijo? Así es. Y ¿cuántas veces en nuestras vidas, en nuestra vida, en la vida de los que nos rodean, tenemos que transitar en medio de problemas y dificultades y circunstancias que son difíciles? ¿Cuántas veces? Y cuántas veces también en busca de salir de ellas anhelamos o deseamos la manera de evitarlos o de salir corriendo de las dificultades, de las pruebas, de las circunstancias difíciles en las cuales tenemos que muchas veces enfrentar en la vida. Tomamos nuestras propias decisiones, pensamos y decimos tal vez esta es la solución para atravesar este torbellino de circunstancias difíciles, pero muchas veces no es así, no es la decisión correcta, no depende de nosotros, y esto nos ayuda a que no dependa de nosotros para no confiarnos en nosotros mismos y no caer en el pecado de la autosuficiencia, en el cual tendemos a caer siendo humanos, siendo hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso, que tendemos a tomar el control de las cosas y a buscar la solución a nuestra manera. Eso es lo que muchas veces tenemos que enfrentar como creyentes. Pero por otra parte está el que el Señor nos da palabra y el Señor nos guía por medio de las circunstancias, pero también de nosotros se espera obediencia. De nosotros se espera que esas directrices o patrones o guianza que Dios nos da, nosotros las coloquemos por obra. Porque ¿de qué sirve decirle al Señor guíame, decirle al Señor háblame, si en nuestra parte no está el obedecer lo que Él nos está diciendo? Base de esto también depende la fe. La fe en creer que al Dios al que vamos y oramos, Él tiene también la certeza y la seguridad de que Él es preciso para ayudarnos y guiarnos en cualquier circunstancia que sea. Así que aquí es necesario saber que necesitamos de la guianza de Dios. Verdaderamente no hay otra guianza de Dios. No hay otra manera de salir de una dificultad, de un problema, sino solamente oyendo y siendo direccionados por Dios. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Nuestra autosuficiencia es equívoca y no va en armonía con un hombre o un santo hijo de Dios, pero tendemos a hacerlo. Así que, como lo dije anteriormente, ¿cuál el Padre? ¿Cuál el Hijo? Y el primer punto que vamos a ver entonces es una hambruna, como vamos a bosquejar parte de este pasaje. Lo primero que vamos a encontrar es una hambruna y lo vamos a ver en el versículo 1. Dice la palabra del Señor así: después hubo hambre en la tierra. Después de, podríamos decir, ¿después de qué? ¿Qué acontecimientos han pasado? Para los que han estado siguiendo este estudio, ¿qué acontecimientos han venido? Han nacido 2 hijos en el vientre de una madre, los cuales se disputaban en ese mismo vientre, porque un pueblo será más poderoso que el otro pueblo. Un pueblo servirá al otro. Y hay algo controversial allí, porque es el mayor quien debería ser servido por el menor. Pero ahora vamos a encontrar algo diferente en esta soberanía que Dios nos muestra y nos relata aquí el autor de Génesis, que es Moisés. Y es que ahora el mayor va a servir al menor. Y ahí hablábamos en cuanto a lo que está sucediendo en este capítulo 25. Y luego más adelante viene Esaú y vende su primogenitura. Algo que para él no era importante, pero la recibe Jacob. Esaú desprecia los manjares celestiales por quedarse
con los bocados pecaminosos de este mundo. ¿Sí? Ahora podríamos decir, ¿qué destaca entonces a Jacob? Que Jacob sí le preocupaba y sí le daba el valor debido a esa primogenitura, que implicaba una serie de privilegios el ser el primogénito. Y aquí Jacob tiene ese deseo, ese anhelo de poseerla. Claro está, y valga la pena resaltar, ambos son inmerecedores de tan grande gracia y tan grande favor de Dios, tanto Jacob como Esaú. Sin embargo, Esaú cede y trueca, hace un trueque con su hermano por la primogenitura. ¿Y qué le ofrece Jacob? Un plato rojo de guiso de lentejas. Por esto es cambiado. Un bocado que es solamente superficial, mientras que lo que Jacob deseaba es eterno, eterno. Mientras que lo que Esaú deseaba era algo pasajero, temporal. Ahora, después de eso, ahora sí estamos en el contexto, vamos a lo que nos va a narrar el capítulo 26, y nos dice que después de esos acontecimientos hubo hambre en la tierra. Luego de este nacimiento, luego de Jacob y Esaú, luego de la primogenitura, comenzamos entonces diciendo que después de esto hubo hambre en la tierra. Algo que no era raro, algo que no era desconocido en el oriente por ese tiempo. No era raro, era tal vez no muy seguido, pero sí se había experimentado hambruna en ese tiempo. Ya se había experimentado allí que había hambre, como nos dice este versículo, hambre en la tierra. Pero algo importante aquí también es que al observar este versículo y al observar la narración, el autor quiere resaltar algo, que no es la misma hambruna que hubo en cierta ocasión, que es una hambruna muy diferente, que es otra. Y eso es lo que nos quiere decir. No es la hambruna de Génesis capítulo 12, versículo 10, cuyo autor o cuyo actor principal allí era Abraham. No es el mismo acontecimiento, pero sí es la situación muy similar, muy semejante. Capítulo 12, versículo 10, ya lo leeremos más adelante. Al decir el versículo, ¿por qué decimos que hace el énfasis de que no es la misma? Porque el mismo versículo nos dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea que la hambruna que tuvo que atravesar Abraham fue la primera que hubo. No nos dice con exactitud si esta será la segunda o sería la tercera o la cuarta, pero sí debemos saber algo, y es que fue la primera la que tuvo que atravesar Abraham. En ese tiempo, Abraham, sin la H, Abraham, aún no se le había cambiado el nombre. Y ahí entonces se nos dice que fueron dos eventos distintos, pero estos dos eventos distintos producen algo. ¿Y qué producen en este capítulo 26? ¿En qué producen en la vida de Isaac? Vamos a ver entonces, ¿qué producen? Esta hambre en la tierra produce que Isaac salga de donde estaba y vaya ¿hacia dónde? Hacia Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Esto es lo que causa esa hambruna, que Isaac, en medio de la circunstancia que está atravesando, huya de ese lugar, se vaya de ese lugar, busque la manera en donde conseguir lo que él necesitaba para consumir. Y encontramos aquí entonces que lo que está haciendo Isaac es una acción de supervivencia. Él tiene que supervivir. Él tiene también que sobrevivir, no solamente él, sino también sus hijos y también la herencia que le ha dejado su padre. Entre ellas estaban los ganados, los hatos, que ahí se nombraban. Y es por esto que Isaac tiene que salir de este lugar. Él tiene que buscar alimento para los suyos. Él tiene que alimentar su ganado y etcétera. Tiene que protegerse. Y vemos el nombre aquí, Abimelech. Abimelech es muy probable que este fuera un nombre dinástico que se le daba a los reyes de aquellos lugares. En esta ocasión es Gerar, Abimelech. ¿Sí? Algunos lo toman como si este personaje fuese el mismo de Génesis capítulo 20.
pero hay ciertas similitudes, pero el texto no nos dice que sea el mismo. Lo cierto es que sí sabemos que era Abimelech y era un nombre que se le daba dinástico a las personas que estaban como reyes en determinados lugares, en este lugar Gerar. Pero más de esto dice, rey de los filisteos. ¿Y quiénes eran estos filisteos? ¿Cómo es que aquí comienzan a mencionarse? Estos filisteos, algo que los caracterizaba era que ellos eran un pueblo duro. Los filisteos eran un pueblo duro, eran un pueblo sanguinario. Era un pueblo que llegaron a crecer y llegaron a ser tan duros, tan sanguinarios, tan fuertes que se consagraron fieles enemigos ¿de cuál pueblo? De Israel. De Israel. Por eso se mencionan constantemente en las guerras los filisteos. De allí se menciona a unos gigantes, ¿no?, que tienen que ver con ellos, los filisteos. Esto lo podemos ver en este capítulo. Y esta situación que nos está narrando aquí, este primer versículo, es muy similar a lo que tuvo que enfrentar Abraham. Abraham, capítulo 12, Génesis capítulo 12, versículo 10, Abraham hace lo siguiente, y voy a leerlo. Hubo entonces hambre en la tierra. Noten la similitud. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Abraham desciende ¿a dónde? A Egipto. Y Isaac está en Gerar. En Gerar. Abraham descendió a Egipto en su momento. Isaac, queriéndose adelantar al cuidado paternal de Dios, ¿hacia dónde se va? Hacia Gerar. Y aquí hay una aplicación para nosotros. Aquí hay una aplicación para aquel que camina por este versículo. Y es que en diferentes ocasiones Dios usa situaciones como estas para cumplir su propósito. No solamente cumplir su propósito, de esta manera Él está perfeccionando a los santos, perfeccionando a aquellos creyentes y ayudarles a ver cómo el Dios soberano, el Dios poderoso, tiene el poder y el control para humillar aún a sus propios enemigos. Isaac está en medio de una hambruna, pero Isaac no está solo. ¿Con quién está Isaac? Con Dios. Con Dios. Algunos podrían decir, pero ¿cómo es posible que le suceda esto a Isaac, siendo el hijo de la promesa? Teniendo tan grandes palabras de Dios sobre él, dadas a su padre, y que ahora es el heredero de todo esto, ¿cómo le puede pasar algo malo a Isaac? Esto pueden decir muchos, y esto también derriba argumentos a los que predican el evangelio de la prosperidad. Porque aquí vemos a un hombre con una herencia, vemos a un hombre que tiene sobre sus lomos una promesa, pero también lo vemos en medio de una circunstancia difícil, en medio del desierto, en medio de un pueblo, en medio de una hambruna. Podríamos entonces decir, ¿cómo le va a pasar esto a él? ¿Cómo es posible que estas circunstancias vengan a la vida de Isaac? Eso es lo que pueden pensar algunos. Pero eso también nos ayuda a aceptar a nosotros cuán necesario se nos hace muchas veces transitar por momentos oscuros en nuestra vida. Cuán necesario se nos hace a nosotros transitar y caminar por momentos sombríos, donde no depende de nosotros, sino depende de Dios. Eso se hace necesario. Isaac tiene que estar en medio de una hambruna. ¿Por qué? Porque Dios va a formar allí a un hombre santo, a un hombre que necesita conocerle, a un hombre que necesita depender de él. Como muchas veces tenemos que atravesar por momentos de impotencia, donde no depende de lo que hagamos, sino solamente nos resta abandonarnos y sumergirnos en las palabras y en las promesas de Dios. Eso es lo que necesitamos. Por eso es que una vida en plenitud, la buena vida aquí, la fe, la palabra de fe y que aquí todo va a estar bien, no es posible ni cabe en la vida de un creyente. Porque en medio de estas situaciones, ¿sabe qué está pasando? Dios está formando a un hombre y a una mujer para Él. ¿Para qué lo está formando? Para que esté al frente.
al frente de los hombres y de las mujeres que Dios, que un día Él sabe qué va a hacer, va a llamar y le va a decir, pase al frente, paso al frente. Y ese hombre y esa mujer que da el paso al frente, ¿cómo estará? Preparada para tomar el servicio al cual Dios le llama. Pero hoy muchos no desean estar en esa línea. Hoy muchos desean comodidad, facilidad, una vida plena y no estar preparados como en un ejército, dispuestos en las filas a que un día la voz de Dios le llame y le diga, un paso al frente. Eres tú al que necesito para esta obra. Eres a ti, mujer, la que necesito para guiar y para enseñar esto a otras mujeres. Eres tú, varón, quien necesito al frente para que guíes y continúes dejando un legado y animes a otros a dejarlo. Y aquí está ¿quién? Isaac, en medio del desierto. ¿En dónde podemos nosotros estar hoy? Tal vez en medio de una circunstancia donde solamente nos resta ir ¿a dónde? A Dios. Reconocer aún en medio de esa situación, si es que salimos, que es Dios quien en su soberanía y en su misericordia nos rescata, nos saca con su mano. Porque si somos nosotros, muy fácil tendemos a gloriarnos y a decir que es por nosotros. Pero aquí vemos a Isaac y la historia continúa. Versículo 2. Y se le apareció Jehová. Una teofanía, ¿no? Se le apareció Jehová. Una teofanía es una manifestación de Dios en forma visible y corporal. ¿Quién se aparece? Jehová. Y Isaac está en Gerar. Tiene en su mente ir a algún lugar. No sé si ya esté allí el mapa. Gerar. Para que nos podamos ubicar. Allí está Isaac y allí se le aparece Jehová. Pero la aparición de Jehová no solamente es visual, hay un propósito. Y el propósito de Jehová, de Dios, aparecérsele a Isaac, tiene un propósito. Es darle directriz, es guiarlo. Y por eso nos dice el texto, y le dijo, no desciendas ¿a dónde? A Egipto. ¿Qué había en el corazón de Isaac entonces? ¿Cuál era la mira? Aquí está en Gerar. Egipto es un poco más al sur. Ahí está la flecha indicándonos Gerar. Pero Egipto es más al sur. Así que en la mente de Isaac está el ir a Egipto. Algo muy similar a lo que su padre hizo en su momento. Pero algo con una diferencia. Habitó entonces allí en Gerar y le dijo, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. Y aquí por lo que vemos, la situación es crítica de Isaac. Para que Dios tenga que intervenir y decirle, no desciendas a Egipto, es porque algo estaba que iba por mal camino. Algo estaba pasando, algo iba por mal camino. Isaac tendría alrededor suyo un gran número de personas a quien cuidar. Y él está buscando sobrevivir y que ellos también sobrevivan. Por eso la mente es ir a Egipto. Y Egipto es sinónimo del mundo. Egipto es sinónimo de todo lo que es opuesto a Dios. Así que por lo que vemos aquí, ¿qué está tratando Dios de hacer con Isaac? Protegerlo, cuidarlo, guiarle, darle una directriz de hacia dónde debe ir. Por eso Jehová le dice, y siempre hemos visto en el estudio de este libro, lo importante de los nombres de Dios aquí. Jehová, ¿por qué? El Dios del pacto. El Dios que se comunica con el hombre, Jehová. Y aquí dice que se comunicó con él y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en tierra que yo te diré. Algo también muy parecido a lo que vio y vivió su padre Abraham en el capítulo 12, versículo 1. Donde Abraham es llamado por Dios y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar donde te mostraré. Aquí, ¿cómo le está diciendo a Isaac?
habita en tierra que yo te diré. No se la ha dicho. Las palabras de Dios son: no desciendas a Egipto. Algo que Dios en su momento le permitió a Abraham. Abraham sí llegó hasta Egipto, pero Isaac, Dios no le va a permitir llegar hasta Egipto. ¿Por qué? Dios lo sabe. Dios sabe qué hubiera pasado allí. Dios sabe qué hubiese pasado en el corazón de Isaac. Dios sabe también el enemigo que está allí, y es Satanás tratando de evitar el propósito de Dios. Aunque sabemos que si Dios es soberano y poderoso, nadie puede contra Él. Él tiene el curso y el control de todas las cosas. Por eso aquí vemos que con Isaac no sería igual. Él no descendería hasta Egipto, sino a una tierra que Dios en su momento le diría. Y fue Jim Elliot, misionero estadounidense, asesinado junto a 4 jóvenes más en el intento de evangelizar allí una tribu llamada Guaraní en Ecuador, quien dijo lo siguiente. Y esta frase es muy importante, de las palabras de este joven que murió en ese intento. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Siempre y cuando Dios nos diga a dónde debemos estar, hacia dónde debemos ir, es porque la gracia de Dios está en ese lugar para cada cual, al cual Dios guía, al cual Dios llama y al cual Dios le da su consejo. Esto dice este hombre. Y aquí encontramos a Isaac siendo guiado por Dios y aprendiendo a confiar ¿en quién? En Dios. Hoy podemos tener un conocimiento de Dios, hermanos y hermanas. Hoy podemos decir que sabemos de Dios, que hablamos de Dios, pero ¿saben qué pasa? Nos cuesta a veces confiar en Dios. Isaac tiene un conocimiento de Dios, pero debe comenzar el curso y debe comenzar a dar pasos de confianza en Dios. ¿No es algo que depende también a nosotros? Conocer a Dios intelectualmente es fácil. Tú lees, si tienes memoria, retienes, analizas si eres analítico y comienzas a tener un entendimiento de Dios. Pero ¿qué cuando tienes que confiar en Dios? Cuando le pides algo, cuando estás en algún momento difícil y tienes que ir a Dios y solamente te basta confiar y esperar en lo que Él te diga. Es diferente. Eso cambia las circunstancias. Y aquí está Isaac. Aquí encontramos a Isaac siendo guiado por Dios, aprendiendo a confiar en Dios. Y no importa por qué pasemos en nuestra vida, no importa por los caminos que tengamos que andar, de oscuridad, de sombrío, de incertidumbre, lo importante siempre va a ser tener comunión con Dios. Si hay algo que no puedes dejar en tu maleta, en este viaje transitorio, en este peregrinaje por esta tierra, es que esto, la palabra de Dios, porque ella es la que nos guía. No vamos a tener, como muchos hablan hoy en día, a Jehová apareciéndose, a Dios apareciéndose y hablándose con Él de una manera irreverente, sino que ya no se aparece Dios, ya no vemos teofanías, pero sí vemos ahora y entendemos y tenemos una relación con Dios por medio de su palabra. Y eso es lo que no debemos dejar en algún momento en que andemos. Circunstancia difícil, tener comunión con Dios, y esa comunión con Dios es por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que podemos ver. Segundo encabezado, la confirmación del pacto. Isaac ya nos muestra en el lugar, ya hemos visto la circunstancia que está presente, pero ahora en este encabezado vamos a ver algo especial, y es la confirmación del pacto desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. ¿Qué le dice Dios a Abraham? ¿Qué le dice Jehová a Isaac? A Isaac, estaré contigo. Y eso es lo que todo hombre y toda mujer necesita, y es suficiente para habitar sobre este globo terráqueo. ¿Qué es? Que Dios esté con nosotros. No importa quién te deje en el camino, no importa quién te defraude, porque nos defraudan en este mundo. No importa quién te dé la espalda, no importa quién te haga soltar lágrimas.
No importa la ingratitud de los hombres, no importa el que no sean agradecidos. Lo importante es siempre caminar y estar de la mano de Dios. Y esto es lo que Isaac está haciendo. Hay una hambruna, él está buscando satisfacer la manera de solucionar esto, pero aquí Jehová está interviniendo. Habita como forastero en esta tierra, en Gerar. Mire dónde le está diciendo que habite, en Gerar. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¿Qué está haciendo Jehová? ¿Qué está haciendo Dios con Isaac? Confirmándole las promesas que le había hecho a su padre. Esa es la directriz. Y esa directriz que Dios está dando tiene promesas. Miren lo hermoso. Dios le dice, quédate en este lugar, pero no lo deja solamente con el quédate. ¿Cómo lo deja? Lo deja con unas promesas que lo alienten en medio de la circunstancia. Hoy tenemos el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Predícate, habla, coloca estas palabras en tu corazón cuando estés en tribulación. Eso se necesita. Y aquí Isaac le está recibiendo de parte de Dios: primero, estaré contigo; segundo, te bendeciré; tercero, daré todas estas tierras. ¿Y qué estaba haciendo Isaac? Isaac era un nómada. Isaac no tenía lugar aún, como tampoco lo tuvo Abraham. Y versículo 4, confirmaré el juramento. Esto es lo que está acompañando la directriz de Dios. Versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Dios confirma el pacto a Isaac, hecho a Abraham, pero ahora a Isaac, mencionándole las mismas o los mismos 3 elementos mencionados a Abraham, su padre, dejando por sentado que es el Dios de la Biblia, que es fiel, que es verdadero y que lo que Él dice, lo hace. Abundante descendencia, la tierra, bendiciones para las naciones a través de Isaac y su descendencia. Los mismos tres elementos o 3 áreas mencionadas a su padre Abraham. Esto da seguridad, ¿no? Da seguridad. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aunque el pacto hecho a Abraham por parte de Dios era un pacto incondicional, incondicional quiere decir que no había condición alguna. Dios en su soberanía había decidido bendecir a Abraham y hacer de él parte de los patriarcas y hacer de él la línea por donde vendría Cristo. Es Dios quien lo ha determinado, y aunque ese pacto era incondicional, fundado sobre la soberanía de Dios, es decir, lo que Dios quiere, hace como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Eso es soberanía de Dios, aunque nos cueste. Sin embargo, se exalta la atención de Abraham. ¿Por qué la atención? Porque se nos dice en el texto, por cuanto oyó Abraham. Abraham atendía a la voz de Dios. No solamente dice que atendió, sino que también guardó. Y guardó quiere decir que es obediente. Estas 2 cosas resaltan la vida de Abraham. Atendió a la voz de Dios, y con esto no solamente atendió, sino que lo llevó, lo ejecutó y lo puso por obra. Un comentarista, Elvis Carballosa, dice lo siguiente: en este contexto, mandamientos no se refiere a la ley de Moisés. No la había, ¿no? No había aún ley. A la ley de Moisés, sino a la palabra del Señor, ordenándole salir de Ur de los Caldeos y separarse de su tierra y su familia. Esos son los mandamientos para Abraham en este contexto. Estatutos era el rito de la circuncisión, y el término leyes significa la práctica de la justicia inherente en el andar por gracia.
Y agrega este comentarista y teólogo lo siguiente: este versículo es sumamente importante, ya que enseña que aunque no estamos bajo la ley, no vivimos en la anomia. ¿Qué es en la anomia? No vivimos en anarquía, no vivimos sin ley. Nosotros vivimos bajo los preceptos, bajo los mandamientos y bajo lo que Dios demanda. Eso hace diferente a un creyente de un incrédulo. Eso hace la diferencia entre un hijo del diablo y un hijo de Dios, que no vive su propia vida como bien le parece, sino que vive bajo los mandatos, preceptos de Dios. Estos vocablos que para los que estamos viniendo los miércoles están en el Salmo 119, que estaremos observando allí. Estos vocablos: preceptos, mandamientos, estatutos y leyes. Versículo 6, porque aún continúa y dice: habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar. Isaac, ¿qué hace? Va, mira hacia Egipto, llega hasta Gerar, Jehová se le aparece y le dice: no desciendas hasta allí, quédate por esto y esto y esto, con las promesas, haciendo referencia a las promesas. ¿Y qué hace Isaac? Habita pues Isaac en Gerar. Esto no es más que obediencia. No nos basta solamente oír. No nos basta venir cada domingo y escuchar y escuchar y escuchar y llenar nuestra mente por unas horas, porque al lunes siguiente tiende a olvidarnos lo que hemos aprendido. No nos basta esto solamente. Nos es necesario colocarlo por obra. ¿De qué le hubiera servido a Isaac que Dios le esté direccionando, le esté diciendo lo que debe hacer y Isaac hubiera cogido hacia Egipto? De nada. Problemas. Y aquí vemos entonces a Isaac obedeciendo, no descendiendo a Egipto, y decide quedarse en Gerar. Y vemos una vez más una evidencia de un creyente. ¿Cómo evidenciamos a un creyente, mis hermanos y hermanas? ¿Cómo evidenciarían ustedes a un hombre, a una mujer que dice ser creyente? ¿Por su intelecto o por lo que hace, que son el resultado de lo que conoce? Eso evidencia a un cristiano, la obediencia. No es de que tú pases por el cernidor tuyo lo que tú crees que debes obedecer y lo que no, sino que pases todo como palabra de Dios y digna de ser obedecida. Esto es lo que nos está mostrando acá Isaac. Eso es lo que debemos tener nosotros como plena ancla en nuestra vida. Si decimos ser creyentes, si decimos ser cristianos, la obediencia debe ir enlazada en nuestras manos, enlazada en nuestra mente, enlazada en nuestro corazón, enlazada en nuestros pies, enlazada en nuestra boca, porque somos hijos de Dios. Y si decimos que somos hijos de Dios, los hijos de Dios no practican ¿qué? El pecado. Lo veíamos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Aquí parafraseándolo, ¿no? Así que vemos obediencia y Dios desea obediencia. Y no es cuánto conocemos de Dios, es cuánto le obedecemos lo que inclina la balanza. Para algunos de nosotros es tal vez más fácil huir de la prueba, ¿no es verdad? Isaac está haciendo algo que nos podría decir es fácil. ¿Qué es fácil para nosotros? Estamos en prueba y ¿qué deseamos? Señor, sácanos de la prueba. Y si Él demora en sacarnos, nosotros mismos nos sacamos. Isaac quiere salir de esa hambruna, pero Dios quiere mostrarle que en medio de esa hambruna, Dios está con él. Dios, y tú quieres salir de ese problema, tú quieres salir de esa dificultad que tienes en tu corazón, en tu vida hoy, pero Dios te dice: no, yo quiero que pases por ahí, pero sepas que estás conmigo. Eso es lo que Dios dice. Nos cuesta creer. Alguien dijo lo siguiente: cuando estés bajo juicio, o coloquen la palabra prueba, permanece bajo juicio, no busques huir. Quédate bajo la prueba, aprende lo que el Señor te quiere enseñar.
¿Cuánto nos falta soportar a veces tiempos de prueba? ¿Cuántas veces necesitamos estar en silencio y confiar en Dios? Quietos, como dice el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Anunciado 3, el engaño y la reprensión, del 7 al 11. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y le respondió: es mi hermana. Porque tuve miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aquí encontramos lo que nos da el título también al mensaje: ¿cuál el padre, cuál el hijo? Isaac usó el mismo engaño que usaría su padre en su momento, en Génesis capítulo 12, versículo 10, en Génesis capítulo 20. El mismo engaño. En este versículo encontramos el segundo error de Isaac. El primero, ¿cuál fue? Salir de Canaán, salir de donde estaba para desear descender a Egipto. Y aquí vemos el segundo, el engaño. Esto es lo que vemos aquí. Nada que venga acompañado, mis hermanos y hermanas, de la voluntad de Dios, nada que venga acompañado de la voluntad de Dios puede ir acompañado de la mentira. Y sé de muchos que por desear buscar la voluntad de Dios a su manera y forzar las cosas, mienten y engañan. Mienten y engañan. Y mis hermanos, claramente podemos ver que donde está la voluntad de Dios no hay engaño ni falsedad. No debe haberla. Y Isaac está mintiendo y esto le va a traer problemas y vergüenza. Además observemos algo lamentable y es el patrón repetitivo. Si bien no existen las maldiciones generacionales, no existen maldiciones generacionales, sí existen en la vida los patrones repetitivos de los padres hacia los hijos. Eso sí es verdad, eso sí existe y aquí vemos una muestra. Aquí no es que Isaac tiene una maldición generacional, es que Abraham era así. No, Isaac tiene conciencia, Isaac sabe y puede tomar decisiones. Pero ¿cuál decidió? ¿Cuál tomó? La misma de su padre. Isaac no era ajeno a que estuviera y escuchara esa historia y ese momento cuando le pasó a Abraham y a Sarai en ese momento. De seguro, ellos como padres habían hablado de ese momento delante de su hijo Isaac. Y Isaac tomó lo que hizo Abraham. ¿Y qué hace? Miente otra vez. La misma estratagema que usó Abraham, el mismo engaño. Y no es algo en lo cual nos enfrentamos muchas veces nosotros como padres, como madres. No es algo en lo que vemos repetidamente en nuestros hijos, porque a veces deseamos que hagan más lo que decimos, el regaño, la exhortación, la llamada de atención, que la hagan, pero no nos sentamos a pensar que ellos van a hacer lo que ven que sus padres hacen. Y esto es para nosotros. Compórtate de esta manera, hijo. Hija, haz esto, pero cuando miran hacia el que debería ejecutarlo y den una muestra, ¿qué ven? Absolutamente nada de eso. Respeta a tu madre, pero ¿quién la respeta? El padre. Respeta a tu padre, pero ¿quién lo respeta? Su madre. Enfrenta este problema de esta manera, pero ven que su padre tiene un problema y engaña y miente. ¿No son patrones repetitivos los que estamos fomentando? Aquí está uno de ellos. Por eso es que nuestro ejemplo y actuar es más eficaz que lo que hablamos. Estamos educando mal. Estamos ante una sociedad que educa mal, porque desea colocar reglamentos cuando ni siquiera nosotros mismos podemos hacerlos. No solamente esto, lo triste y lamentable es que deseamos y criticamos a nuestros hijos por su conducta, pero es la misma conducta de nosotros. ¿No es así? ¿No han visto ustedes a sus hijos y los critican, los reprenden, pero van a ver y son el mismo patrón de usted?
¿Qué estamos viviendo? ¿Cómo estamos comportándonos? ¿Es la palabra de obediencia la que ellos ven en nosotros? Ve a leer la Biblia, no te veo orando, pero nunca ven a papá y mamá leyendo la Biblia ni orando, sino solamente el domingo. El domingo soy un bautista consagrado. Entre semanas soy otro. Y tendemos a ser dobles. Y pensamos que esa inmoralidad y esa doble moral solamente la percibiremos aquí en la iglesia. Y veremos que nadie más son santos. Pero en nuestros hijos estamos sembrando un patrón repetitivo. ¿Quieres que tu hijo sea uno en la iglesia y otro en la universidad? ¿Otro en su casa? ¿Otro fuera de la casa? ¿Quieres ver eso? Vive de esa manera. Doblega tu carne al madrugar a orar. Doblega tu carne a ir de noche y a orar al Señor. Doblega tu carne al decirle no. Y ahí estarás formando un patrón repetitivo para la gloria de Dios. Amén. Estas predicaciones son de pocos amenes, pero son necesarias. Versículo 8. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. La acariciaba. Y este término acariciaba en el idioma original es muy similar a lo que significa el nombre de Isaac, risa. Así que lo que Isaac está haciendo con su esposa es cosquillas. Le está haciendo causar risa. Y esto nos indica que hay caricias que causan risa. Pero esto lo podemos solamente aplicar en lo que es una pareja, un matrimonio. Algo que está evidenciando de que ellos no son solamente ni amigos ni hermanos, sino que son algo más y son una pareja. Y es lo que Abimelec ve. Abimelec se asoma por la ventana, ¿sí? Con Dios. Dios usó con Isaac otra manera por medio de un sueño mostrarle la circunstancia en el capítulo 20, pero aquí Abimelec se lo está mostrando por medio del mismo. Él está mirando por la ventana y ve que Isaac acaricia a Rebeca. Caricias que deben diferenciarse. Es propio de un juego de amor entre un matrimonio, entre parejas. Por eso se evidencia. Así que debemos de tener cuidado los que tenemos amistades. ¿Qué clase de caricias estamos permitiendo en nuestras relaciones como amigos? Porque a veces esas caricias llevan a otros lugares y llevan al pecado. Cuidado con los acercamientos. Pero aquí es normal porque es un matrimonio. Versículo 9. Y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí es desierto su mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: porque quizá moriré por causa de ella. Aquí vemos la reprensión de un inconverso, de un rey de los filisteos, Abimelec, siendo aún mejor moralmente y mejor aún más que Isaac. Y qué vergonzoso es que a uno lo reprenda a un inconverso, ¿no? Qué vergonzoso es que un inconverso, un incrédulo se acerca a usted y le diga: ¿y esa es la forma de usted hablar siendo creyente? ¿Esa es la forma de usted mirar a una joven siendo creyente? ¿Esa es la forma de usted hablar, amiga, vecina, de sus hermanas? Qué vergonzoso es, ¿no? Qué vergonzoso es. Sin embargo, una vez más, aquí vemos la actitud de Isaac y similar con Abraham. Abimelec confrontando a los creyentes. Una vez más, lo encontramos allí. Ahora, vemos el versículo 9 que también nos dice: es mi hermana. E Isaac le respondió: porque dije quizás moriré por ella. Versículo 10. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. La corrección está diciéndole a Abimelec: ¿por qué haces esto? Por poco hubieras causado una tragedia. Y aquí vemos algo especial. Dios está cuidando el vientre de Rebeca, porque hay una promesa para ella. Y Dios está salvaguardando el vientre de
Rebeca de estos hombres, aunque no se nos dice aquí, pero es Dios guardando esta simiente. Había parte de verdad en lo que decía Abraham, pero aquí sí encontramos una mentira total. Isaac no era hermano de Rebeca. Abraham sí era hermano ¿de quién? De Sara, pero aquí no. Y vemos entonces que Abimelech está corrigiendo moralmente, éticamente a los patriarcas, porque ellos son los que corrigen su mal actuar. La intervención divina está aquí. Dios está cuidando a Rebeca. Y ya vamos concluyendo. Versículo 11. Versículo 11 dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿A quién usa Dios para cuidar a Isaac? Al mismo rey. Y esto nos da más muestras de que Dios puede usar a cualquiera, como quiera, donde quiera, de la manera que Él quiera, aún para proteger y cuidar a los suyos. Y se aplica aquí lo que dice Proverbios capítulo 21, versículo 1. Un texto que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El rey tiene que hacer lo que Dios manda, aún siendo rey. Dios puede hacer lo que bien le parezca con el incrédulo a favor de sus hijos, a favor de sus santos. Aquí lo podemos encontrar. Versículo cuarto anunciado, la bendición de Dios para Isaac. Y vamos terminando, 12 al 17. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. ¿Qué hace Isaac? Este hombre nómada, huyendo de un lugar, buscando dónde alimentarse, decide sentarse en un terreno donde Dios le dijo que le iba a bendecir, que le iba a hacer, porque Dios lo había dicho. Y este hombre toma la semilla, la riega, ¿y qué hace? Cosecha, cultiva y cosecha. ¡Wow! Esto es la obediencia que trae, mis hermanos. Bendición. Hoy en día estamos en un mundo donde para todo hay estrategias. Hay estrategias. Vamos, para la iglesia. La estrategia de este año para la iglesia es esta para alcanzar esto. ¿Y saben que no es eso? No es tu estrategia. Es la obediencia lo que producirá el resultado de lo que deseas. Es que si hago esto, si hago lo otro y esto, entonces voy a tener como resultado esto. No es así con Dios. Dios premia al hombre y a la mujer obediente. Dios premia y honra a la iglesia obediente. ¿Cuáles deben ser las estrategias entonces? Ir y predicar el evangelio, vivir como santos si quieren ver la iglesia próspera, vivir como verdaderamente Dios demanda, sintiendo amor por el perdido, sintiendo amor por el que está sentado a su lado. Eso es obediencia, eso lo demanda Dios. Y eso es lo que va a traer bendición. Llevémoslo a la casa. Llevémoslo a la casa. ¿Quieres que tu hogar económicamente vaya bien? Esto no es ajeno a que hayan dificultades. Obedece a Dios, esa es la estrategia. No es un diezmo, no es un pacto, no es eso. ¿Qué es lo que Dios premia? ¿Qué está premiando en Isaac? Se quedó en Gerar. Se quedó en Gerar y eso trae bendición. Y esto es algo que me rompía a mí, como dicen coloquialmente, el coco, que se parece. Me rompía la cabeza, porque uno mira y planea y estratega y hace esto y vamos a hacer esto y planifico esto, y cuando verdaderamente llega el fin de año, no has alcanzado. Pero cuando colocamos en práctica la palabra de Dios, viene, sobra y abunda. Esa es la estrategia, mi hermano. Obedece a Dios. Mira qué te está pidiendo Dios a ti, que formas parte de la iglesia, que formas parte de una familia, y dile: Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a morir a esto. Ayúdame a obedecerte en esto. Me cuesta darte tiempo, me cuesta servirte, me cuesta, pero hazlo. Y Dios te bendecirá. No es cuántas horas más de trabajo tú uses al día. No es cuánto alargues un día. Es cuánto a Dios le obedeces. Por demás está que trabajes de día y llegues tarde de noche, de mañana temprano te levantes y caigas
bien rendido en la noche. Eso está por demás. La obediencia sí bendice. Y aquí lo vemos en Isaac. Versículo 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y este es el moño de la predicación, por eso regálenme en unos minutos. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Imagínense, si ya era rico con lo que Abraham le había dejado, ahora súmele esta palabra: más rico, multimillonario. Ahora, versículo 14, y tuvo hato de ovejas. Especifica Moisés, qué bonito, ¿no? La palabra. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, y los filisteos tuvieron ¿qué? Envidia. ¡Wow! ¿Saben qué es envidia en el diccionario real de la Academia Española? Tristeza o pesar del bien ajeno, deseo de algo que no se tiene. Esta es una definición. Ahora miren la siguiente, de otro diccionario: sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí solo algo que otra persona posee. Vuelvo y lo leo: sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene lo que desea, que desearía tener para sí sola algo que otra posee. ¿Qué hay más triste y vergonzoso en el corazón de un creyente? La envidia. La envidia es un veneno en el corazón, pero la envidia está en medio de nosotros. Y está en medio de los filisteos, hombres duros y sanguinarios, y ellos son los que están aquí llenos de envidia. ¿Por qué? Porque veían cómo Dios bendecía a Isaac y no a ellos. ¿Cuántos hoy nos sentamos en esta silla y estamos deseando lo que otros tienen? A unos que tienen los del mundo. Y estamos orando: Señor, dame, dame, dame. Pero ¿cuál es la motivación? La envidia, el deseo de tener lo que otros tienen. ¿Cuánto debemos cuidarnos nosotros de sentir esto? ¿Es tan grave este pecado de la envidia que fue también una razón por la cual llevó al Señor a la cruz? Noten lo que dice Marcos capítulo 15, 9 y 10, no lo busquen. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia llevó a cruz, ¿a dónde también? A la cruz. Llevó a Cristo a la cruz. La envidia en el corazón es un veneno mortal. Cuidémonos de este sentimiento. Mujeres, hombres, jóvenes, adultos, no tiene edad. La envidia no tiene edad. Guardémonos. Versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿A qué los llevó la envidia a los filisteos? A tapar con tierra los huecos, los hoyos que había hecho Abraham. Se acabó el tratado de paz que había entre Abimelech en el capítulo 21 y Abraham. Y estos hombres salvajes tapan los huecos para que no abasteciese Isaac a sus ganados. Eso es lo que hace la envidia. La envidia no se sacia hasta ver al que tú envidias mal. Y aquí los filisteos están haciendo lo que sea por tapar los hoyos y evitar la prosperidad ¿de quién? De Isaac. Cuidémonos de este sentimiento. Cuidémonos, porque no se sacia solamente con tener lo que tú deseas, sino que no te saciarás hasta no ver a un muerto al que es que envidia, aquel que envidias. Habiendo tantos pozos, pero estos decidieron ni siquiera tomarlos para ellos, sino taparlos. Ya hablaremos de eso. Versículo 17 y termino. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y aquí nos muestra algo hermoso de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, más poderoso que el mismo Abimelech, le dice: usted es poderoso más que nosotros. ¿Saben qué hace este hombre? ¿Saben qué hace Isaac? Un hombre pacífico y tranquilo: yo me voy. ¿Tenía tal vez el poder para enfrentarlos? Tal vez sí. ¿Pero qué hace un cristiano? Yo mejor
me voy. Se aparta. Se aparta. Y eso lo recalca Romanos capítulo 12, versículo 18 en boca de Pablo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es otra evidencia de un creyente. Un creyente no es contencioso. Una creyente no es contenciosa y peleona y peleón. Eso no va, son características de hombres ancianos que están en las filas para hacer las cosas para Dios. Él está diciendo que sean pacíficos. Eso se evidencia en usted. Eso se evidenciará en mí. Y si no, pueden llamarme a un lado y decírmelo. Porque también soy humano. Que en su misericordia Dios me use para decir esto. Pero también necesito a veces de un consejo. Y que me digan, estás fallando en esto. Y aquí está un hombre pacífico con el poder que tenía para hacer frente a un pueblo, aunque no siempre dependerá de nosotros. Aunque así no te acepten el perdón, aunque así no vean que eres pacífico, es suficiente con que tú lo seas delante de Dios, pero que lo demuestres. No es que por allá, Dios sabe que yo soy pacífico y apenas salgo estoy buscando con quién pelear. No, tiene que evidenciarse. Para pelear, alguien dijo, ¿se necesitan cuántos? Dos. Que tú no redondees esa cifra. Que tú no seas el 2. Otra evidencia de un cristiano es esa, ser pacífico. Y Mateo, y concluyo con esto, 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que si hay riñas entre vosotros en esta mañana, afuera, así echemos afuera. Si hay riñas, si hay envidia, si hay falta de confianza en Dios, debemos ir a Dios una vez más y decirle, aquí estoy, ayúdame, ayúdame. Pueda que tal vez usted en esta mañana esté sin Cristo y desea tener la guianza de Dios y hay envidia en su corazón que le ha dañado y le ha carcomido su corazón. Tal vez pueda que haya en usted un hombre contencioso, peleón, o una mujer contenciosa, peleona, que no puede tener relaciones con otra persona. Es el momento de que venga a Cristo. No por beneficiarse de estas cosas, sino porque solamente Cristo puede librarte del infierno. Solamente Cristo puede librarte de la condenación. Como aquí está librando a Isaac de caer en Egipto. Dios nos guarde y nos ayude a vivir para Él. Amén. Que estas sean palabras que martillen nuestra vida, nuestra mente, cada vez que nos comportamos de la manera que a Dios no le agrada, para que nos lleven a arrepentimiento, confesemos y nos apartemos. Amén. Oremos.